Buenos días, mis queridos niños del quinto grado de educación primaria. Nos encontramos ya en el día 3 de la semana 35, en la cual estamos realizando la actividad semanal El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. Y para el día de hoy nuestra actividad es: estimamos la duración de los hechos en décadas y siglos. Área de matemáticas. ¿Cuáles son nuestros acuerdos de convivencia para el día de hoy? Primero, mis queridos niños, silencia tu micrófono y levanta la mano cuando quieras hablar. Busca también un lugar cómodo para trabajar y respeta a tus compañeros y a tu maestro o maestra. Nuestro propósito o meta para el día de hoy es resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Entonces empecemos, y sé que lo harás muy bien. ¿Qué esperamos lograr en este día con esta actividad a desarrollar? Muy bien, primero vamos a representar diversas fechas en una recta numérica. No te olvides, en una recta numérica. Luego elegir y resolver la operación que permite responder a la pregunta del problema. Posteriormente vamos a explicar por qué elegiste la operación que permite responder a la pregunta del problema. Y por último, explicar la relación entre años, décadas y siglos. Por eso, mis queridos niños del quinto grado, ahora te proponemos el siguiente problema. Escucha bien, porque lo primero en matemática es saber comprender el problema. Bianca es una estudiante de quinto grado y ha investigado que César Vallejo fue un poeta y escritor peruano reconocido a nivel mundial. Nació en La Libertad el 16 de marzo de 1892. 16 de marzo de 1892. No te olvides esta fecha. ¿Y cuándo falleció? El 15 de abril de 1938. 15 de abril de 1938 en París. Estas dos fechas son muy importantes para resolver el problema. Ella desea saber cuántos años vivió César Vallejo y cuántos años ha transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha. Vamos a expresar la respuesta utilizando años, décadas y siglo como unidades de medida. Ahora, mis queridos niños, te invitamos a resolver el problema. Vamos a hacer indagación. ¿Quién nos pide resolver el problema? Muy bien. Buscar las fechas cuando nació y cuando falleció. ¿Quién nos ha dicho cómo resolverías el problema? Muy bien, nos ha dado una indicación en una recta numérica. ¿Y cómo representaría los datos del problema? ¿Por qué? ¿Con qué materiales? Eso sí, es importante tener una hoja de reuso, tu regla, para poder trazar la recta numérica y poder resolver esta situación. Muy bien, ahora resolviste el problema. Aquí te invitamos a realizar el proceso de resolución que te sugerimos y compáralo con el proceso que tú desarrollaste. Primero, representa los datos del problema en una recta numérica de esta forma, así como nosotros lo habíamos manifestado. Y ahí colocaremos la fecha del nacimiento de César Vallejo, que fue el 16 de marzo de 1892, y como también el fallecimiento de César Vallejo de 15 de abril de 1938. Y ahí lo colocamos en la recta numérica y también el año actual en que nos encontramos, que es el 2020. En este paso vamos a realizar las marcas en la recta numérica cada 10 años
a partir del año del nacimiento de César Vallejo, como lo demostramos en el siguiente gráfico. Desde 1892 años del nacimiento, vamos colocando cada 10 años y nos vamos dando cuenta que son décadas, que son los años, y que es el siglo, que son 100 años. Y así podemos identificar en la fecha del nacimiento y también en el año actual donde estamos. Aquí está lo importante, una vez ya teniendo en cuenta y sumando cuántos años desde que nació hasta que falleció vivió César Vallejo, entonces vamos a completar en nuestro cuaderno la siguiente secuencia de años tomando como referencia la actividad anterior y teniendo en cuenta que 10 años, mis queridos niños de quinto grado, hacen una década. 10 años hacen una década. 10 décadas, o sea que cada 10 años hacen un siglo. ¿Cuántos entonces vendría a ser? 100 años. 100 años hacen un siglo. No te olvides, esto es importante. Entonces vamos a responder cuántos años pasaron desde 1892 hasta 1902. ¿Cuántos años pasaron? Y para eso vamos a ir sumando los años en la recta numérica, como lo expresa aquí en el siguiente gráfico. Como también cuántos años pasaron desde 1902 hasta 1912. ¿Y cómo lo sabemos? Porque vamos a ir sumando también cuántos años cada 10 años y cuánto nos da la cantidad exacta. Para esto vamos a resolver de la siguiente manera, sumando en la recta numérica. Y si lo hacemos, vamos a obtener los siguientes datos. Cuarto, para esto nosotros tenemos que tener en cuenta elegir y resolver las operaciones que nos permitan dar respuesta a cada una de las preguntas del problema. Nos tenemos que fijar bien cuándo, dice ahí la pregunta, ¿cuántos años vivió César Vallejo? ¿Desde 1938 a 1892? ¿O desde el 2020 hasta 1892? ¿Esos serán los años que vivió César Vallejo? ¿O desde el 2020 hasta 1938? Tenemos que fijarnos. Cuando vemos los años es cuándo nació y cuándo murió, no hasta la fecha. Sería entre 1938 y 1892. Muy bien, yo sé que tú lo has hecho. Luego explica por qué elegiste esta operación, porque son los años que nació y falleció César Vallejo. Luego viene otra pregunta, ¿cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha? Hasta el 2020. Para eso miramos desde que dice cuántos años han del nacimiento, o sea, la fecha que nació, desde 1938 hasta el 2020. Entonces buscamos dentro de la línea y ahí tenemos una fecha desde el 2020 hasta 1938. ¿Y cómo elegimos y por qué elegimos esta operación? Porque es la fecha que nos encontramos ahora y la fecha que ha transcurrido desde su nacimiento. Finalmente, entonces respondo las preguntas del problema. ¿Cuántos años vivió César Vallejo? César Vallejo vivió, de acuerdo a los años sacados en la recta, 46 años. ¿Y cómo lo representamos? Es decir, 4 décadas, porque cada década son 10 años, y 6 años más, que total hacen 46 años. Luego nos hacen cuántos años han transcurrido, ojo, transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha, o sea, hasta el 2020. Desde el nacimiento de César Vallejo hasta la actualidad han transcurrido, ¿cuántos años? 128 años, ¿ya? Es decir, ahora vamos a sacar ¿cuántos siglos? Un siglo, porque 10 décadas hacen 100 años, es decir, un siglo. ¿Y cuántas décadas tenemos aparte ahí? 2 décadas. ¿Y cuántos años? 8 años, que si yo puedo sumar el siglo más las décadas más los años, me da los 128 años. ¿Y por qué he resuelto esto, mis queridos niños? Porque he tenido en cuenta
Las unidades de medida del tiempo, que la década equivale a 10 años, el siglo equivale a 10 décadas y que el siglo equivale a 100 años. Ahora que revisaste, te invitamos a reflexionar y responder las siguientes preguntas. ¿Qué procedimiento realizaste para resolver el problema? ¿Cuál de los procedimientos realizados pueden mejorar y cómo? Ya ustedes saben cómo lo hemos realizado en la recta numérica, a través sacando de los años desde el nacimiento hasta la fecha del fallecimiento, como también teniendo en cuenta lo que son décadas, lo que son siglos. ¿Por qué es importante conocer las unidades de medida del tiempo? Para poder calcular los años, cuánto vivieron y cuántos también hasta el día en que nos encontramos podemos sacar cualquier problema. ¿Por qué sería importante investigar y conocer acerca de los escritores y poetas peruanos? Porque son ellos quienes nos han contado y han hecho algo dentro de nuestra historia que nos ayudan mucho a comprender y entender lo que sucedió. Sigamos aprendiendo, mis queridos niños, y ahora sí, para ustedes, vamos a resolver el siguiente problema. Bianca también investigó a que Edwin Vasquez Camp fue un destacado deportista y ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948, en la especialidad de pistola libre a 50 metros. Él nació el 28 de julio de 1922 en Lima y falleció también en Lima el 9 de marzo de 1993. Ella desea saber cuántos años vivió Edwin Vasquez Camp. Acuérdense cuándo nació y cuándo falleció. Hacemos la misma operación en la recta numérica para poder nosotros ver cuántos años ha vivido. Y la segunda es cuántos años faltan para que se conmemore el primer siglo de su nacimiento. Podemos inmediatamente sacar si es que ha llegado ya al siglo, los 100 años. Ya podemos, y si falta, cuántos también podemos calcular. Vamos a expresar la respuesta utilizando los años, décadas y siglos como unidades de medida. Muy bien, yo sé que ustedes lo van a hacer, mis queridos niños del quinto grado, y ahora te invitamos a desarrollar la página 79 y 80 de tu cuaderno de trabajo de matemáticas. Vamos, yo sé que tú lo puedes. Para terminar, ahora evaluamos nuestros aprendizajes teniendo en cuenta los criterios presentados anteriormente. Si lo hemos hecho o no, y explica cómo lo hiciste. ¿Representaste diversas fechas en una recta numérica? Claro, sí que lo hiciste. Se explica, utilizando tu lapicero con una regla, colocaste los años desde la fecha del nacimiento hasta nuestros días. ¿Elegiste y resolviste la operación que permite responder la pregunta del problema? Sí, tú lo hiciste y explica cómo lo hiciste. Explica por qué elegir la operación que permite responder a la pregunta del problema, porque te permite desarrollar con exactitud la fecha del nacimiento, fallecimiento y hasta nuestros días. Explica la relación entre años, décadas y siglos. Bueno, cada uno, una década cuánto significa y un siglo cuánto tiempo pasa. Ahora con tu familia, mi querido niño quinto grado, explícale qué consisten los problemas propuestos y cómo los resolviste. Coméntales también a tu familia que para medir el tiempo podemos utilizar diversas unidades de medida, como por ejemplo los años, las décadas y los siglos, y que estas unidades se relacionan entre ellas. La década equivale a 10 años, por ejemplo, desde el año en que nació César Vallejo, de 1892, hasta el año 1902, hay 10 años, es decir, una década. El siglo, que equivale a 10 décadas, por ejemplo, desde el año que nació César Vallejo, de 1892, hasta el año de 1992, hay 10 décadas, es decir, un siglo. Y el siglo, que equivale a 100 años, por ejemplo, desde el año que nació César Vallejo, de 1892 hasta el año 1992, hay 100 años, es decir, un siglo. Ahora reflexiona y te invitamos en esta última ya parte para irnos sobre tus avances con respecto a la meta de resolver problemas que implican estimar los tiempos utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida, y escribe y completa en tu cuaderno el siguiente cuadro. Mis avances sobre la resolución de problemas que implican estimar las medidas utilizando años, décadas, siglos como unidades de medida. ¿Qué sabías antes de poder resolver estos problemas? ¿Qué sé ahora?
¿Cómo lo logré? Muy bien, explícalo con tus propias palabras. Recuerda, mis queridos niños, organiza tu portafolio y proceso de resolución de problemas señalando tus logros obtenidos y cómo lo conseguiste. También puedes guardar el cuadro anterior en que reflexionas cómo lo vas progresando. Muy bien, gracias. Nos vemos mañana.